Te agradezco mucho, porque siempre me olvido de eso. Gracias. Entonces, retomando, digamos, la composición social de Córdoba en 1910 o 1915 tenía mucho que ver con lo que es Córdoba hoy. No es que es tanto diferente. Obviamente hay cosas diametralmente diferentes, pero digo que la composición social se empieza a formar en ese momento. Muy vinculada a sectores de la tierra, digamos, a sectores terratenientes, muy vinculada a sectores de la iglesia, porque influyó en el territorio, en la conformación del territorio cordobés, ¿sí? No solamente el territorio cordobés, sino que el territorio argentino, que desde 1613 haya una universidad en el corazón de esa provincia, ¿sí? Entonces, muchas de las actividades y muchas de las personas que viven hoy todavía actualmente en Córdoba están muy vinculadas a la vida universitaria, ¿sí? Hay un gran componente de vida universitaria, y es como un signo central de esa provincia, aún hoy. En 1903, o sea, les voy a pedir que silencien sus micrófonos, chicos. Chicas. Ahí. Y acá, perdón. Yo lo silencio yo, pero no es de mala voluntad, si no, no puedo. Pueden abrirlo en cualquier momento y pueden preguntar. Necesito tener los micrófonos desactivados para no confundirme. Bien. En ese momento, digamos, donde había una incipiente burguesía naciente a partir del campo, digamos, en Córdoba también había una gran población que quería acceder a la universidad, ¿sí? Pero como ya dijimos, no era muy fácil el acceso a la universidad si uno no era hijo de un terrateniente y hijo, digamos, de alguien poderoso en Córdoba o del resto de la República. Y no solamente esa población, ese grupo social empieza a hacer presión por entrar, sino que aquellos que estaban adentro, ¿sí?, empiezan a tener ciertos desacuerdos con no solamente cómo se conformaban y qué se dictaba dentro de la universidad. Y empieza a nacer, digamos, un movimiento que tuvo repercusiones a nivel mundial. La reforma del 18 no es solamente una reforma y un profundo cuestionamiento a la conformación de la Universidad de Córdoba. Es un profundo cuestionamiento a la moral de la época, ¿sí? Y por eso el movimiento reformista que se genera a partir de 1918 tiene después, y no dudo en decirles esto, tiene incluso después resonancia, no solamente en América Latina, en todas las universidades de América Latina, sino que llega incluso hasta el Mayo francés en 1968 en Francia y en el movimiento estudiantil en Francia. ¿Por qué? Porque es un movimiento no solamente, como les decía, académico, sino que es un movimiento que tiene que ver con una profunda reforma moral. Imagínense que el mundo conocido para nosotros, y la referencia del mundo conocido para nosotros en ese momento, y para muchos, digamos, era Europa. Europa era nuestro norte, ¿sí? Nosotros queríamos ser, bueno, no nosotros, digo, probablemente no todos, pero la intelectualidad argentina, ¿sí?, quería ser como Europa. Y esto no es un pensamiento que solo proviene de Sarmiento, sino que de una generación completa de gente que quería que nosotros fuéramos y fuésemos hechos a imagen y semejanza de los europeos, ¿sí? No solamente por esa profunda raíz colonial que tenemos, sino que
Luego, nuestra propia generación, digo, pienso en Rivadavia, en Mitre, querían que fuéramos efectivamente a imagen y semejanza de Europa. Y muchos todavía, muchos, persisten en la idea de que Europa es mejor. Pero resulta que a esa maravilla europea le había nacido una de las guerras más crueles de la humanidad, que era la Primera Guerra Mundial. Entonces todos los valores se empezaban a trastocar porque el mundo conocido, ese mundo que era el ejemplo a seguir, entraba en una crisis social prácticamente única, donde miles de personas, millones de personas iban a morir, ¿no? Entonces, ¿cómo cualquier... imagínense que con la efervescencia que había en esos momentos por la participación, por el ingreso a la vida política de muchos jóvenes, y efectivamente la reforma del 18 además planta esa bandera, que es la bandera de la participación de la juventud en la vida política, no solamente argentina, sino que en la vida política del mundo, del resto del mundo. Nunca antes se había dado que un movimiento político ingresara con tal fuerza a la vida política como lo fue en ese momento la reforma del 18 a través de estos muchachos. Como material de lectura complementario ustedes tienen el manifiesto liminar. No es preliminar, es liminar, ¿sí? El manifiesto liminar. Péguenle una leída porque no es para que lo podamos ver ahora, pero realmente tiene muchos de los componentes que hoy todavía conforman los ideales de nuestra universidad, ¿sí? Y digo, no es un movimiento que, si bien se lo vincula básicamente a un bloque hoy universitario o de política universitaria, la verdad es que fue un movimiento transversal también. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y así de transversal fue que incluyó a los propios sectores que después traicionaron a esa reforma, ¿sí? Siempre que hay un gran movimiento, una gran revolución, siempre que después también hay grandes movimientos contrarrevolucionarios, como nos pasó también en la Revolución de Mayo. Bien, lo importante de ese momento es que se hicieron planteos tales como la libertad de cátedra, el cogobierno, es una cosa realmente que no es que se iba a implementar efectivamente en ese momento, pero que fue uno de los principios de la reforma del movimiento reformista de 1918. Y otro de los, digamos, de las grandes, era, bueno, obviamente el ingreso irrestricto. El movimiento del 18 planteó un montón de temas que, si bien no fueron implementados inmediatamente, a lo largo del siglo XX se fueron implementando paulatinamente, ¿no? Y hubo gobiernos que lo respetaron y hubo otros gobiernos que evidentemente no lo respetaron. No solamente no lo respetaron, sino que además abolieron ciertos derechos que se habían conseguido y se habían inaugurado con la reforma del 18. Entre ellos también estaba el pedido, ya en ese momento, de gratuidad de la enseñanza universitaria, ¿sí? En ese momento ya se pedía la gratuidad de la enseñanza universitaria, cosa que después en realidad se consagró bastantes años después. Pero ese movimiento reformista logró, primero que en Córdoba, digamos, en el video que ustedes tienen es bastante mejor explicado y tiene muchos componentes mucho más didácticos que los que les voy a explicar yo, digamos, pero que en definitiva lo que logran es ese remesón. No sé si logran absolutamente todo lo que estaban pidiendo, pero efectivamente fue un sismo en la vida política argentina y mundial, ¿sí? Y planta las bases para una universidad que hoy todavía tiene una forma muy particular en nuestro país y no es así en el resto de los países, ni latinoamericanos ni del mundo, ¿no? No sé cuántas serán, pero les puedo asegurar
que las universidades que tienen los componentes de libertad de cátedra, de cátedras paralelas y de cogobierno no son tantas como uno se puede imaginar, ¿no? Nosotros lo normalizamos porque es el formato que tiene nuestra universidad, pero no es así en el resto del mundo. Pasaron muchos años y el proceso político argentino, además, siempre la universidad está atada, muy de la mano el proceso político de las universidades y el proceso político del resto de la sociedad. Ustedes saben, digamos, en 1946 es electo Juan Domingo Perón como presidente argentino, digamos, después de varias, digo, lo hago resumidamente, pero el proceso que hay en el medio es interesantísimo también. ¿Y por qué, digamos, se llega hasta donde se llega en ese momento, ¿no? Tomando en cuenta que hemos atravesado lo que se llamó en Argentina la década infame, que es la década de 1930, que fue efectivamente no solamente una década infame por el hecho de los fraudes políticos sucesivos, los golpes de Estado sucesivos, sino por la miseria en la que estaba sumida la sociedad argentina, el pueblo argentino, ¿sí? Hay una época que podríamos decir peor que el macrismo, ¿no? No, hubo peores épocas anteriores y una de esas tremenda fue en 1930, ¿sí? Y el proceso político que vive Argentina después de 1930, a partir de 1945, es un proceso político también sin igual, porque también marca la irrupción en la vida política de otro sector muy importante que era la clase obrera. A partir de la guerra, de la Segunda Guerra, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos de los productos, ¿sí?, que no podíamos adquirir. Ustedes saben que nosotros tenemos una matriz básicamente agroexportadora y es uno de nuestros grandes problemas, así como una de nuestras grandes posibilidades, ¿no? Pero eso hacía que nuestro país no tuviera industrialización. Entonces, cuando empieza ese famoso proceso de sustitución de importaciones, ¿sí?, que lo estudiamos tantas veces en la secundaria, también comienza un proceso de industrialización. Y por ende empieza a haber en la sociedad argentina una nueva composición social, y eso tenía que ver con la clase obrera. Y así como las clases medias o estas clases medias agrarias que habían pujado por entrar a la universidad y a la vida política argentina, la clase obrera, por supuesto, que también emprende ese mismo camino. Y no solamente se pugna por la toma de decisiones políticas, ¿sí?, que se plasma en Juan Domingo Perón y en el movimiento después peronista, pero también se pugna dentro de las universidades. Y es efectivamente, hay discusión respecto al tema, no estoy diciendo que fueron todas rosas en la época, en los dos gobiernos peronistas, digamos. Pero hubo un hito tremendamente importante y que llega hasta el día de hoy, digamos, que es la gratuidad de la enseñanza universitaria. Y a través de un decreto en 1949, Perón establece la quita de aranceles en las universidades, ¿sí? Ese hito, ¿por qué es importante? Porque eso significó el ingreso masivo de estudiantes a las universidades argentinas. Ya en 1949, no les digo que en todas las provincias, pero casi, bueno, había obviamente muchas más universidades que a principios de 1900. En 1949 vivías alrededor de 60.000 estudiantes, 66.000 estudiantes. En 1955, cuando lo derrocan a Perón, cuando viene esa famosa revolución libertadora o revolución fusiladora, como también es llamada, había 138.000 estudiantes. O sea que la matrícula en apenas
ni siquiera 10 años, se había multiplicado por miles. Y esa matrícula y ese crecimiento y esa expansión de la Universidad Argentina no dejó de crecer, salvo en algunos y oscuros periodos de la historia argentina. Bien, y aquí, hasta aquí voy a hacer yo la exposición. La verdad, lamento mucho, a mí me encanta, me fascina la historia argentina, más allá de que soy periodista, digamos, pero entiendo que siendo las 9 de la mañana y habiendo comenzado hace una hora, ya es suficiente y que me puedo callar un rato. Así que lo que las y los invito es, mañana se abre el foro, y el foro lo que les va a pedir, les va a mostrar 2 artículos, ¿sí? Uno es un poquito más largo, pero hicimos un extracto, tomamos un extracto de ese artículo, y el otro es un artículo de La Nación. Uno es un artículo que hizo un profe de la Universidad de Jaureche a raíz de del 70 aniversario de la gratuidad de la enseñanza universitaria. Y el otro es una editorial del diario La Nación, y que muestran, en definitiva, un poco las dos posturas como muy antagónicas, y que queríamos obviamente mostrar. No es que uno tenga que pararse de un lado o de otro, bueno, sí, pero hay muchas cosas en el medio que nosotros necesitamos debatir. Y es básicamente el debate sobre si es efectivamente, si tendremos que tomar a la universidad o el derecho al estudio universitario como un derecho universal, como un derecho humano, ¿sí? Que tengamos la formación universitaria como un derecho humano. Por ende, que el Estado deba garantizar la gratuidad en todos sus sentidos, ¿sí? Y por otro lado, la postura, digamos, de, bueno, que pague el que pueda, no que todos, no que la gratuidad sea para aquellos que no pueden pagar, ¿sí? Y la verdad es que la discusión es interesantísima y es rica y nos atraviesa plenamente. Yo les voy a decir una cosa solamente, y es, si la universidad en Argentina no hubiera sido gratuita, yo no hubiera podido estudiar. Y digo, no quiero en este sentido decir que quizás mi familia no hubiera podido pagar. No, simplemente no hubiéramos podido tener las condiciones para que yo y mis 3 hermanos pudiéramos estudiar. O no hubieran garantizado las condiciones. Entonces esta discusión que se abre con la reforma del 18, con los pedidos del movimiento de 1918, se concreta en 1949 con el decreto de Perón, pero tiene interrupciones larguísimas, larguísimas en Argentina. Recién el periodo más largo de gratuidad es instaurado nuevamente con Alfonsín en el periodo democrático, pero eso es para la clase que viene, digamos, ¿sí? Pero el debate todavía, imagínense, el artículo de La Nación es de 2019. El debate obviamente está vigente. Recuerden que, y no quiero, digamos, porque es debatible, no digo que esté mal ni que esté bien, pero recuerden que en 2018 la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en una charla con empresarios, dijo que no entendía por qué había tantas universidades, por qué se abrían universidades por todos lados. Y al final, en definitiva, sabemos que no todos pueden estudiar. Digo, en el seno de la sociedad argentina, este debate de la gratuidad todavía está vigente, no se saldó, no está saldado. Entonces es un debate, ustedes como estudiantes de una universidad pública tienen que levantar y tienen que saber por qué
y tienen que tomar partido en esta discusión. No para apoyar a uno ni apoyar a otro, digo, partido en el sentido de que, ¿por qué estoy estudiando en una universidad pública? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significará para después estar donde estoy? Bien, con eso les dejo, nada, para quien quiera hacer alguna reflexión o decir, profe, usted no entiende nada. Les dejo abierto el micrófono, pueden empezar a decir qué les parece a ustedes, qué creen, digamos, cómo sería la vida nuestra, la universidad fuera arancelada. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, bajito, pero te escucho. No, o sea, lo que dijo usted de que si la universidad hubiera sido paga, no hubiera podido estudiar, y yo también tipo, pienso lo mismo con respecto a la escuela, que si hubiera sido paga, digamos, no hubiera podido estudiar nunca, porque en mi familia somos, digamos, de recursos bajos, y nunca la vida nos hubiera alcanzado la plata que está hoy una cuota de colegio. Claro. Por eso siempre trataba de como que dar lo mejor de mí para sacar buenas notas, porque por más que es una escuela pública, yo sé el sacrificio que a mis papás les costaba mandarme. Claro. Y bueno, lo mismo como ahora con la universidad. Belu, ¿vos te llamás Belén? Sí. Perfecto. Belén, ¿sabés? Sí, me llamo Belén. Vos ponés sobre la mesa otra parte también de esta discusión, que tiene que ver con que, por más que la universidad sea gratuita, hay todo un soporte que necesitamos para poder ir a una universidad gratuita, ¿no? Es decir, tenemos que viajar, tenemos que comer, tenemos que comprar apuntes, tenemos que tener hoy internet, tenemos que tener acceso a ciertas cosas que efectivamente tienen un costo, ¿sí? Eso no podríamos llamarle que es gratuito, porque alguien en definitiva lo costea, ¿sí? Aprovecho, dicho sea de paso, ojo, si no han entrado todavía, entren y averigüen, porque hay una nueva generación de becas que ha lanzado el Ministerio de Educación, que es las becas Manuel Belgrano, y son justamente becas para tener este soporte que tiene que ver con todo lo demás que no implica un arancel universitario. Bueno, imagínense además tener que pagar un arancel universitario. Pero a ver, ¿quién se anima, por más que no lo piense así, quién se anima a argumentar a favor del arancel universitario? ¿Quién cree que quizás no esté tan mal esto de que, bueno, que aquellos que puedan paguen? Buenas, ¿qué tal? Bueno. Mi nombre es Nicolás. Bueno, yo tuve la oportunidad y bueno, por la suerte de estudiar en una universidad privada y en un instituto privado, una carrera universitaria y una carrera terciaria. Y esta es como la primera vez que estoy adentro de una universidad pública. Yo lo que puedo ver, que por ahí tuve la experiencia de la parte privada, es como que por ahí los contenidos son más acotados. eh, al estar involucrado dentro de una empresa, porque uno termina contratando un servicio a una empresa, es como que te dan todas las facilidades para que vos puedas acceder a este servicio. Como lo veo yo, por ahí una forma de decir fidelizar al cliente, el cliente termina siendo el estudiante, para que vos no te vayas de ese lugar. ¿Qué cosa diferente pasa en la pública? Que si vos te vas y nadie te va a llamar a tu casa o nadie te va a decir, che, vení, seguí estudiando. Es como que al estar involucrado en toda una empresa, ellos quieren que vos estés siempre dentro de esa bola para que obviamente terminen facturando a esa persona. Entonces, como que los contenidos son como más acotados. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, yo lo comparaba por ahí con amigos que estudiaban en la UBA y era como que eran contenidos mucho más cortos, la clase era mucho más corta, supuestamente la clase eran de 3 horas y empezaban
media hora, 40 minutos más tarde y terminaban media hora antes, los contenidos no eran los mismos. Entonces como que en ese sentido yo lo veía desde ese lado. Eh, no estoy, Sí. obviamente con esto no quiero decir que estoy a favor de la universidad privada, sino que creo que como todos tienen que convivir las dos partes, eh, y sí estoy a favor de la universidad pública para que toda la sociedad pueda acceder a un conocimiento. Si bien también es una realidad que hoy en día el que tiene plata puede llegar más lejos porque eso está a la vista de todos. Uno pagando, a lo que voy con esto es que una universidad privada es mucho más accesible de llegar a un título que en una universidad pública. Nicolás, caíste en la universidad pública. No, igual lo hice queriendo entrar en la universidad Ah, me parece pública. muy bien, Nicolás, y lo que vos traes me parece también muy interesante. Efectivamente, digamos, a pesar de esto, obviamente no estoy queriendo decir que si la universidad pública cobrara un arancel te trataría diferente, me parece, o te trataría como un cliente, sino que en realidad tiene que ver con la mercantilización, esto que vos decís, ¿no? La mercantilización del conocimiento. Y efectivamente el conocimiento está mercantilizado, porque afuera, digamos, porque nosotros podemos decir que, bueno, que somos libres pensadores, pero la verdad es que el mundo de afuera, ¿sí? Nos quedan 10 minutos, chicos, lo siento mucho en el alma. Me encanta cuando empezamos a conversar. Pero quisiera que todo esto que estamos conversando lo plasmen en el foro, ¿sí? Yo voy a tratar de contestar y animar el debate, pero no quiero dejar pasar que el, el resto del mundo está mercantilizado, ¿sí? Ahora, creo que también se trata de como lo que sucedía en la época de la colonia, ¿no? Pensar qué proyecto de país nosotros queremos y por ende qué proyecto de universidad queremos. Y no es que nosotros seamos actores ajenos a eso. Primero, les vuelvo a decir, el estudiantado en 1918 plantó banderas para que toda la juventud y todos los estudiantes, no solamente juventud, ¿sí? Los estudiantes y las estudiantes puedan participar del gobierno de sus universidades. Y eso es un derecho al que no hay que renunciar. La participación en la vida política, a veces cuando uno dice política lo tiñe un poco de desesperanza, pero la verdad es que la participación política es lo que nos garantiza nuestros derechos. ¿Sí? Si nosotros no fuéramos a votar y estuviéramos en un periodo donde no se vota, no tendríamos cómo opinar. Y la verdad es que no está mal opinar, está muy bien. Y las universidades, el hecho de opinar es el primer derecho que tenemos que resguardar. ¿Y por qué? Porque hay una premisa que es esencial, que es el conocimiento es social y el conocimiento, ¿sí? Lo hacemos nosotros, entre todos nosotros. Nadie nace sabiendo, pero nadie se forma solo. Que Tomás Edison, cuestionado, digamos, porque después hay un montón de cuestionamientos, haya inventado la famosa lamparita de electricidad, no quiere decir que el tipo no haya sido un genio, no digo que no, pero lo inventó solo. No hubo nada antes que él. Sí, hubo una sociedad que lo llevó al lugar que lo llevó. ¿Sí? El conocimiento es social, lo adquirimos. Y hay algo, Nicolás, de lo que vos decías, que tiene que ver con que, claro, en la universidad privada te van a buscar porque sos un cliente, efectivamente. Pero en la universidad pública, quien te soporta y quien hace esa red de contención son tus propios compañeros y compañeras. Es la universidad, es la red social que se teje, es la que en definitiva hace de contención. ¿Sí? Y por eso es tan importante, lamentablemente, digamos, no tenemos presencialidad, si no ya estaríamos tomando mate en el aula, estaríamos quedándonos después de clase debatiendo los temas, o, ¿por qué no?, en algún lugar conversando sobre si la profe tuvo razón, si no, si esto es así. Esa es la construcción real del conocimiento, ¿sí? ¿Tiene una base? Sí, tiene una base. Nosotros tenemos que informarnos. Y informarnos quiere decir formarnos, leer, investigar, descubrir. Pero es en el debate,
y es en la confrontación de ideas, en la contrastación de ideas. ¿Sí? No siempre tenemos que estar en contra ni matarnos en las discusiones. Es en la charla, en poner los temas sobre la mesa donde construimos real conocimiento. ¿Sí? Bien, no los voy a tosigar absolutamente más porque me parece que es un derecho adquirido de ustedes, pero ¿alguien más quiere opinar? Nos quedan 5 minutitos y de ahí cerramos la clase. Les recuerdo que cualquier duda, obviamente me pueden escribir también, ¿no? Nos vamos a reencontrar, por favor, grábenselo, en las mismas coordenadas la semana que viene a las 8 de la mañana. Y el que llegue a las 4 clases, a las 8 de la mañana, todas las 4 clases, se lleva una licuadora con el título. Hola, profe. Sí, Lucas. Tenía una pregunta. Claro. ¿Ya están subidas las actividades al coso? Mira, las actividades, Lucas, están subidas. Lo que no está habilitado es el foro y la autoevaluación, que van a estar recién a partir de mañana. Pero las otras actividades, si ustedes buscan, si quieren se los comparto y así lo vemos. Espérenme. Compartir pantalla para que veamos el campus. No, esa no. Acá. Compartir. Perdón, Esta es la presentación. Siempre que quiero hacer esto, me deja. Acá. Este es el campus, ¿sí? ¿Lo están viendo? Háganme una señal con el dedo. ¿Sí? Perfecto. Sí, profe, se ve. Esta es el aula de introducción a los estudios universitarios. Tiene la solapa presentación, donde está el programa de la materia y algún cronograma de clases. Está la clase número 1 del módulo 1, la clase 2 del módulo 1, y nosotros estamos hoy en la clase número 3 del módulo 2. ¿Sí? En la clase 3, módulo 2. Eso tiene una presentación breve. Ustedes acá, si apretan acá, siempre van a encontrar, digamos, van a acceder a donde están las coordenadas de encuentro. Después viene la bibliografía, ¿sí? Y la bibliografía tiene bibliografía obligatoria y bibliografía complementaria. En la bibliografía complementaria ustedes tienen el manifiesto liminar, ¿sí? Que es el manifiesto que hicieron los estudiantes de Córdoba a los hombres libres del Sud. Y la otra es una declaración que sacó el CIN. El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el consejo de rectores de todas las universidades nacionales, por el 70 aniversario de la sanción de la gratuidad de la enseñanza. ¿Sí? Y después tienen los 2 videos audiovisuales y la presentación, este Geniali, digamos, que es como una especie de resumen. Más abajo, a partir de mañana van a tener la actividad que lo tienen que hacer o hacer, no es difícil. Son múltiple choice las preguntas, así que y se puede volver a hacer siempre. Pueden hacer los intentos, creo que quieran. Una actividad de autoevaluación y el foro. En el foro, lo que ustedes tienen que buscar es el foro que les corresponde a su comisión. ¿Sí? Como acá tenemos varias comisiones juntas, no les voy a decir, pero en todo caso va a decir mi nombre, ¿sí? Andrea Retamal Hoffman. El foro va a ser del... ¿Todos saben los números de comisión? Es una duda que tengo. Yo sí. ¿Sí? ¿Saben? ¿Se los han informado? Voy a dejar de compartir, perdón, Sí. Sí, por mail, cuando nos inscribimos. Sí, perfecto. Entonces, van a también tener mi nombre y el número de comisión, y en ese foro tienen que participar, ¿sí? Se supone que en el otro no van a tener acceso, pero bueno, por las dudas, nunca sabemos si eso funciona o no hasta el día que lo implementamos. Así que tienen que buscar participar en el foro. Tienen que leer los 2 pequeños artículos que les dimos y tomar como una opinión respecto de esto.
Por mi parte, y ya casi quedando cerrando, les pido disculpas por haber hablado demasiado. Les agradezco muchísimo que hayan estado a las 8 de la mañana estoicos y estoicas frente a la pantalla. Y nada, les agradezco también que se hayan inscrito en la Universidad Nacional Guillermo Brown. Es un desafío enorme, porque es una universidad muy jovencita, pero imagino que va a tener la suerte de todas las universidades del conurbano que se han expandido tremendamente. Y una de las cosas que me hacía reflexionar también Nicolás cuando hablaba, tenía que ver con que el que tiene dinero se sabe que avanza más. Efectivamente, el mundo exterior a la universidad, a esta burbuja enorme que son las universidades nacionales, sí se maneja por la vida mercantil. Ahora, les voy a contar una cosa todavía y que después lo vamos a retomar en la segunda clase la semana que viene. Las universidades nacionales argentinas han producido una cantidad enorme de conocimiento científico avalado y requerido en todos los países del mundo, ¿sí? No todos los países del mundo tienen 3 satélites volando arriba de sus cabezas. Y eso es tecnología